Muy bien, queridos. Entonces, comenzamos con nuestra clase de reforzamiento, que se va a centrar el día de hoy, como yo ya les mencionaba antes, en la contextualización de la novela de Ernesto Sábato, que se llama El túnel. Esta novela es la que ustedes tienen que leer este mes. Es un texto bastante corto, considero yo. Cada capítulo, de hecho, está desarrollado más o menos en una plana o dos planas. Es un texto que es muy, muy rápido de leer porque nos plantea una historia que es bastante interesante, así que espero que después de esta clase se motiven, les llame la atención y efectivamente comiencen a leerlo, ¿ya? Entonces, muy bien, aquí alguien pregunta de qué grupo es este reforzamiento. Este es del curso completo, ¿ya? Ustedes saben que la semana pasada tuvo reforzamiento el grupo número 3. En esta ocasión, cuando nosotros trabajamos la lectura complementaria, es del curso completo, ¿sí? Porque todos dan la evaluación de la lectura complementaria. Muy bien, queridos. Entonces, el objetivo principal de la clase del día de hoy va a ser analizar e interpretar la novela El túnel, ¿sí? De Ernesto Sábato, considerando cuando sea pertinente la caracterización del narrador, personajes y el contexto de producción, ¿ya? Eso es como lo principal que tenemos que tener en cuenta. Ahora bien, vamos a recordar algunos aspectos de la lectura. Cuando nosotros tenemos una lectura domiciliaria, ¿cierto? Tenemos que realizar como un trabajo autónomo, considerando los siguientes pasos. Lo primero que nosotros realizamos habitualmente es una lectura con la finalidad de comprender lo que estoy leyendo, ¿cierto? Comprender la historia, ¿sí? El hilo conductor, podríamos decir. Posteriormente, lo que yo debo hacer es proceder a un análisis del relato, ¿sí? Ese análisis, a ver aquí, el Juan Luis acaba de llegar y tenía el micrófono abierto. Muy bien, Juan Luis, ahí está. El análisis de un relato, cuando estamos hablando de un texto narrativo, implica, acuérdese, de la observación del texto por las partes que lo componen. Por ejemplo, el tipo de narrador, los personajes, determinar cuál es el conflicto de la obra, por qué se caracterizan estos personajes, determinar si hay saltos temporales también dentro del relato, porque eso nos va a ayudar a comprender quizás alguna de las acciones de los personajes o alguno de los conflictos principales que se dan, ¿ya? Y posteriormente, una vez que yo hago ese análisis, es decir, observo la novela, reconozco cuáles son sus partes, cuál es la función de cada uno de estos componentes, lo que yo puedo hacer es llegar a hacer una interpretación, ¿ya? Y para lograr hacer una interpretación, obviamente yo tengo que considerar aquellos elementos de análisis y también algunos elementos o datos que sepamos de la obra del autor, ¿ya? En este caso debemos considerar la importancia también que tiene el contexto de producción al momento de querer comprender una obra, porque probablemente muchos de los elementos, o mejor dicho, de los hechos que les tocó vivir al autor, pueden estar insertos dentro de la novela y nos va a ayudar también a comprenderla un poco más. Eso es lo que va a suceder también en el caso de la novela que vamos a analizar hoy día, que es El túnel. Muy bien, para irnos de lleno al tema de el túnel, vamos a comenzar entonces por su contexto de producción y vamos a hablar de este señor que está acá, ya que es un escritor argentino, que es pintor también y un físico. O sea, las personas que dicen que la humanidad y la ciencia están separadas, aquí tenemos un ejemplo de que no necesariamente es así. En el caso de Ernesto Sábato, que es el autor de El túnel, nos vamos a encontrar con una persona que vivió varios hechos que son bastante importantes en la historia contemporánea. Si ustedes se fijan, según la fecha de nacimiento y muerte, se pueden fijar que este señor vivió 100 años, ¿sí? Y más aún, son 100 años que fueron determinantes para la historia contemporánea porque hubo grandes hechos bélicos que marcaron a una generación, ¿ya? Y nos vamos a dar cuenta que esos hechos van a verse plasmados de cierta manera en las novelas en la novela, perdón, que vamos a leer de él. Muy bien. Ernesto Sábato, como les mencioné, es un escritor argentino. Realizó también trabajos de investigación sobre las radiaciones atómicas, ¿ya? En el laboratorio Curie de París.
Recuerden que este señor también estudió física, por lo tanto, este fue un trabajo bastante importante para él, ¿sí? Pero que se vio coartado por un hecho, digamos que doloroso, podríamos decir, para la historia contemporánea, que fue la Segunda Guerra Mundial, por la cantidad de muertos que provocó y el impacto que causó la horrorosidad de sus crímenes, ¿cierto? En este caso, el Ernesto Sábato va a ver su obra fuertemente marcada por estos hechos, ¿ya? Es reconocido como uno de los autores más importantes del siglo XX, cuya obra se ve bastante influenciada, queridos, por el surrealismo y el existencialismo. ¿Y por qué se los menciono acá? Recuerden que cuando nosotros hablábamos del contexto de producción de las obras, teníamos que considerar la vida del autor, las características de la época, ¿cierto? Las características socioculturales del momento, y también la corriente artística a la cual él perteneció. Él no se adscribe básicamente dentro de una corriente, pero sí recibió mucha influencia de estas dos corrientes, una artística y la otra filosófica, que es el surrealismo y la otra el existencialismo. El surrealismo, recordemos que es aquella corriente que busca plasmar en su creación, o sí, en su creación artística, parte del subconsciente humano para tratar un poco de comprender sus conflictos existenciales